Hola gente, sé que llevo como 7 meses sin subir alguna historia en este canal, sin embargo eso no quiere decir que lo tenía olvidado y ya, pero sí que se me ha resultado difícil subir algo ya que o a veces me disgusta el resultado final o a veces por problemas que ocurren tengo que reescribir la historia desde cero, sin embargo si ustedes están viendo esto, significa que sí lo pude subir, cosa que me alegro. Ahora, ya que hoy es Halloween, decidí subir esta historia el cual estoy seguro que les gustará, así que sin más que agregar, que empiece este especial de Halloween, nos estaremos viendo hasta la próxima. Se acercaba el cumpleaños de mi amigo, y entre todos nos organizamos para poderle hacer una fiesta que jamás olvidaría, pero antes de la fiesta, le propusimos pasar una noche en el bosque un día antes de su cumpleaños, ya que mi amigo John nunca había acampado. En total íbamos a ser 5 personas el cual iríamos a acampar, John, Lucy, Carlos y Rachel, éramos 3 hombres y 2 mujeres. Nos pusimos de acuerdo para reunirnos en la casa de Rachel ya que ella era la única que tenía un auto. De su casa nos iríamos a un bosque bastante alejado de la ciudad. Pasaron los días y ya llegó el día en el que acamparíamos en el bosque. Una vez reunidos todos en la casa de Rachel nos dirigimos al auto. Estando todos ahí nos dirigimos al bosque. Mientras íbamos contábamos historias y leyendas el cual circulaban en torno al bosque, como desapariciones, criaturas, animales mitológicos, etc. La noche era bastante oscura, pensábamos que nunca llegaríamos ya que pasaban las horas y la carretera seguía, no sabíamos si tomamos la ruta correcta, así que mi amiga Lucky dijo que para que el viaje se haga más corto todos nos tomaríamos un shot de tequila. Al principio nos negábamos ya Rachel estaba conduciendo, además que la carretera no se veía mucho por la noche, sin embargo como el camino se hacía largo nos decidimos tomar. A este punto no recuerdo qué pasó, solo sé que después del tercer vaso perdí la conciencia y cuando desperté estaba al lado del auto, este había chocado en uno de los árboles. Cuando me fijé si había alguien dentro no encontré a nadie, por su lado lo único que encontré fue la chamarra que tenía mi amigo John en uno de los asientos traseros del auto. Me fijé que ya era de amanecida y cuando revisé mi celular para ver qué hora era me di cuenta que era las 5:30 de la mañana, ya era el cumpleaños de John, sin embargo ni él y las 2 chicas estaban. Agarré mis cosas del auto y me puse a buscarlos, pero ¿en dónde? Vi que no había carretera y es cuando me pregunté cómo llegamos hasta acá. En su lugar solo había un bosque el cual estaba rodeado de 4 montañas, como si estuviera encerrado entre 4 paredes el cual me impedirían huir. Me puse algo nervioso pero primero tenía que buscar a mis amigos. Avancé un poco y encontré una hoja con círculo con 2 líneas en las partes superiores del círculo junto con la frase Always watches, no eyes, traducido diría él siempre observa, sin ojos. Por un momento creí que era un dibujo que habíamos hecho estando ebrios, sin embargo después de pensarlo me dije que esto era imposible ya que de dónde sacaríamos una hoja y tinta para hacer ese dibujo, así que me entró un poco el miedo a que algo me esté observando como decía en el dibujo, pero después creí que era el dibujo de algún niño el cual podría vivir por esta zona junto con su familia. Traté de autoconvencerme a eso pero por más que le dé vueltas no lograba comprender el porqué del dibujo, así que traté de no darle importancia y decidí seguir con mi camino. Mientras más caminaba me iba dando cuenta que el cielo se oscurecía cada vez más y más, como si cada paso que diera me tomara horas como para que unos cuantos pasos ya se hubiera hecho de noche. Sin embargo creí que era ilusión mía ya que cada vez que veía la hora en mi celular decía que era las 6 de la mañana, la batería de mi celular estaba baja así que decidí apagarlo. Mientras me encontraba caminando, vi que el cielo se había terminado de oscurecer, el cielo se había despejado así mostrando las estrellas y una luna llena. Me asusté de la idea de que verdaderamente el bosque estaba embrujado, pero, como si de una luz de esperanza se tratase vi una luz a lo lejos el cual no parecía ser hecha naturalmente, sino más de un poste de luz, así que corriendo fui hasta esa luz pero mientras más corría me empezaba a doler la cabeza más y más, así que decidí pararme pero aún así la cabeza me dolía, el dolor se volvió insoportable así que decidí ir al auto para pasar la noche,
Pero mientras más me alejaba de la luz, la cabeza me dolía cada vez menos y menos hasta que me dejó de doler. Extrañado decidí volver a la luz, pero esta vez decidí ir por un camino diferente, el cual iría caminando. En un paso de 30 minutos aproximadamente llegué, y como lo sospechaba era un poste de luz, pero a su costado había una casa el cual estaba con las luces apagadas. Vi que la puerta principal estaba abierta, así que decidí entrar. Prendí mi celular y con la poca batería que le quedaba activé la linterna y encontré el interruptor de la luz. Para mi fortuna la casa sí tenía electricidad. Ahí es donde me pregunté cómo puede ser esto posible si es una casa en medio de la nada. Por ahora no le tomé mucha importancia y busqué si había personas en la casa, pero no había nadie. Una vez comprobado que la casa estaba abandonada, busqué algún cargador para poder cargar mi celular. Dejé cargando mi celular y decidí explorar la casa a profundidad a ver si encontraba algo de utilidad. Mientras exploraba la casa encontré un encendedor y una linterna, el cual afortunadamente estaba con batería. Mientras buscaba algo de comer en la cocina escuché un sonido que procedía a la entrada de la casa. Agarré uno de los cuchillos de la cocina para poder defenderme y me dirigí a la entrada de la casa. Vi a un tipo el cual parecía estar cansado. Creí que era el dueño de la casa, pero cuando se volteó me di cuenta que era Carlos. Carlos parecía cansado ya que tal vez había caminado mucho. Cuando me le acerqué él se asustó, pero rápidamente me reconoció, me abrazó y me dijo que dónde estaban, qué pasó y dónde están los demás. Yo le dije que no lo sé y que le iba a preguntar lo mismo. Después de contarle todo lo que me pasó después de despertar al lado del auto, le mostré la nota que me encontré. Él me dio otra nota que también encontró cuando se dirigía hacia aquel cual decía él: "Ve, ayúdame", en su traducción. Yo le dije a Carlos que sí había encontrado más notas de esas y él me dijo que no. Después procedió a contarme que cuando despertó estaba al pie de la montaña, el cual cuando me señaló cuál montaña era uno el cual estaba al costado de la montaña que estaba cerca de donde estaba, pero al bosque ser tan grande no podíamos vernos. Él me dijo que vio la luz de poste y vino hacia aquí y se topó conmigo. Los dos hicimos un intento de recordar qué pasó en la noche anterior, sin embargo no nos acordamos de nada. Carlos me dijo si sabía qué hora era y yo le dije que probablemente era 8 de la mañana. El confundido me dijo que me estaba confundiendo y tal vez quise decir que era las 8 de la noche. Yo fui por mi celular y le mostré que era la hora de la mañana. Él, aún más confundido, me dijo que no puede ser ya que ya era de noche. Yo le dije que puede que sea un error de mi celular y nos pusimos a descansar. Aproximadamente 2 horas después nos propusimos a ir al auto, así que después de analizar la casa a profundidad nos armamos con 2 cuchillos para poder defendernos de animales salvajes que tal vez haya en el bosque. Cuando salimos de la casa nos fijamos que seguía siendo de noche. Nos dirigí hacia el auto y cuando llegamos vi que todas las puertas estaban abiertas. Confundido revisé dentro del auto y vi que se habían llevado varias cosas que estaban aquí. Pensé que tal vez Rachel o yo, o Lucía, habían llegado al auto y sacaron sus cosas de aquí. Carlos me dijo que si era eso entonces no deberían estar muy lejos. Yo le di la razón y nos pusimos a buscar por los alrededores. Mientras caminábamos escuchamos algo entre los arbustos. Yo, por miedo a que sea un animal salvaje, le dije a Carlos nos alejáramos de aquel lugar, pero él quiso ver qué era y sacudió los arbustos para sacar la cosa que estaba ahí. No encontró nada. En su lugar se echó una pequeña carcajada y dijo que tal vez fue el viento. Seguíamos caminando, pero yo cada vez más me sentía observado, como si alguien estuviera acechando desde lejos. Le dije a Carlos lo que me pasaba y él me dijo que también se sentía así. Nos paramos un momento y revisamos los alrededores para ver si había alguien, pero no encontramos nada. Sin embargo, cuando quisimos seguir avanzando vimos una figura extraña a lo lejos. Cuando lo vi los dolores de cabeza empezaron, pero al ser muy leve no nos hizo efecto. Carlos le gritó a esa cosa que quién era y si nos podría ayudar. La criatura extraña no nos respondía. Carlos me volteó a ver y yo a él, pero cuando nos volteamos a ver otra vez a esa cosa vimos que se había acercado un poco. Ahí fue donde lo vimos mejor. Era un
un cosa humanoide, alto, delgado, con traje y sin rostro. Le dije a Carlos que corriéramos y nos pusimos a correr. Mientras corríamos, Carlos tropezó con alguien y ese era Rachel. Rachel se paró inmediatamente a abrazarnos. Nosotros, sin perder tiempo, le dijimos que corriera con nosotros y ella, confundida, nos siguió. Corrimos lejos de donde estaba esa cosa hasta que lo perdimos de vista. Una vez seguros, le pusimos al tanto de todo a Rachel. Rachel nos contó que despertó en la cima de la montaña, y que vio a John que estaba cerca a una casa, pero que cuando bajó la montaña a encontrarse con John ella no lo encontró y decidió quedarse un rato a la casa. Cuando entró se dio cuenta que alguien ya había estado aquí, pero decidió salir ya que pensaba que John no estaba muy lejos. Mientras caminaba por el bosque se encontró en una pequeña laguna. Al pie de esta se encontraba una nota el cual decía Candrano, por su traducción no puedo correr. Cuando vio la nota le entró un hormigueo en la espalda y decidió largarse de ahí. Cuando Rachel nos terminó de contar lo sucedido escuchamos gritos a lo lejos y cuando volteamos a ver quién era vimos que era Lucky, el cual estaba corriendo de algo que la seguía a gran velocidad. Vi que era esa cosa, no caminaba, no se movía, sin embargo cada vez que parpadeaba estaba más y más cerca de Lucky, como si se teletransportara. Carlos le gritó a Lucky: aquí. Y Lucky vino corriendo hacia nosotros. Todos nos pusimos a correr de lo que era esa cosa. El bosque se ponía cada vez más y más oscuro y la de la nada empezaba a ponerse nublado. En una de las montañas había una cueva. Corrimos hacia ahí y nos pusimos a cubierto para que no nos vea esa cosa. Una vez estuvimos seguros de que aquella cosa no estaba ahí, Carlos encendió una fogata y nos pusimos a hablar. Lucky nos contó que intentó escalar la montaña y poder escapar, pero que esa cosa apareció de la nada y ella se cayó de la montaña hasta abajo. Nos mostró la herida que se hizo al caer y nos contó que estuvo corriendo de esa cosa sin que se moviera. Corrió hasta que llegó a nosotros. Después de eso me percaté que esa cosa estaba ahí. Les avisé a todos y esa cosa se acercó a Carlos. Carlos intentó darle un golpe, pero esa cosa lo agarró de la cintura. De la nada saca tentáculos de su espalda y atraviesa en la parte del hombro a Carlos. Carlos grita de dolor, pero ya no podíamos hacer nada por él. Agarré a Lucky y a Rachel de la mano y nos fuimos corriendo de aquel lugar. Mientras corríamos me percaté que había un pequeño camino que estaba en medio de dos montañas. Así deduje que por ese camino habríamos venido hasta aquí. Tuve la idea de tratar de encender el auto, pero estábamos bastante lejos. Además que no sabíamos dónde estábamos ya que todo estaba muy oscuro. Sin embargo logramos ver a lo lejos la luz del poste. Eso nos serviría como guía para así poder encontrar el auto. Después de decir a Lucky y Rachel que ya sé dónde estaba el camino, esa cosa estaba parada en la puerta de la casa. Todos nos paramos de golpe y nos pusimos a correr hasta el auto. Cuando llegamos Lucky se fijó si estaba con gasolina y afortunadamente aún tenía. No encontrábamos las llaves, pero Rachel, sacando la tapa de donde se pone la llave, conectó dos cables haciendo que el auto encienda. Yo sería el que conduciría ya que soy el que me acuerdo del camino. Lo malo era que teníamos que atravesar un montón de árboles ya que no había un camino por el cual ir con el auto. Cuando ya nos encontrábamos cerca de la salida vimos como John estaba caminando hacia un lugar desconocido. Le gritamos que viniera con nosotros, pero él no nos hizo caso y seguía caminando. Cuando me pude percatar que él se dirigía a esa cosa, le gritamos más fuerte que viniera con nosotros, pero él entre lágrimas seguía caminando. Lucky intentó bajarse del auto para traerlo, pero la detuvimos. John terminó de caminar y esa cosa de la mano la llevó a las profundidades del bosque. Yo le dije que ya no podíamos hacer nada por él, solo nos quedaba huir. Seguí manejando hasta llegar al sendero. Era un camino de tierra el cual dirigía hacia la carretera. Nos fijamos en el cartel que decía 2 kilómetros para llegar hacia allá, así que decidí manejar lo más rápido posible. Mientras pasábamos veíamos como esa cosa estaba enfrente de nosotros. Traté de arrollarlo con el auto, pero un zumbido en mis oídos me impidieron manejar. Rachel quedó al volante y rodeó esa cosa. Siguió manejando, pero de la nada empezó a llover mientras que esa cosa se ponía varias veces al frente nuestro. Lucky se quedó llorando y yo trataba de tranquilizarla. Ya faltaba poco, pero de la nada Rachel se chocó contra una roca. El auto quedó devastado y teníamos que caminar. Nos bajamos del auto, pero Lucky no quería. Tenía miedo que nos encontráramos con esa
cosa, le dije que ya estábamos cerca y que si se quedaba iba a ser peor. Ella aceptó y salió del auto. Ahí fue donde otra vez el zumbido y el dolor de cabeza volvieron y de lo poco que podía escuchar escuché como Lucky gritaba diciendo, no dejes que me lleve, auxilio, no. Cuando se fue el dolor de cabeza me fijé que Lucky ya no estaba, esa cosa se la llevó Rachel y llorando me dijo que por qué nos hacía esto, porque a nosotros. La agarré de los brazos y le dije que nos teníamos que ir. Ella quiso quedarse para luchar con esa cosa, pero yo agarrándola de la muñeca le dije que no hablara idioteces y que si se quedaba a morir y los demás solo morirían en vano. Ella triste dijo que tenía razón, y nos pusimos a correr. Cuando nos fijamos en un cartel el cual decía 100 metros para llegar a la carretera, nos alegramos, sin embargo esa cosa nos estaba siguiendo. Cuando menos me di cuenta esa cosa me atravesó el pecho con uno de sus tentáculos. Rachel me agarró y me quiso cargar hasta la carretera, pero esa cosa no iba a permitir que nos fuéramos. Yo ya estaba aceptando mi muerte y le dije a Rachel que se fuera, que todo estaba perdido para mí, pero ella se negaba a dejarme. Logramos ver la carretera, ya estaba muy cerca, pero esa cosa agarró a Rachel del cuello. Yo caí al suelo y Rachel me dijo que me fuera. Yo arrastrándome como podía logré llegar mientras veía como esa cosa se alejaba del lugar junto con el cuerpo de Rachel. Mi vista se nubló y antes de caer inconsciente vi una luz a lo lejos. Era un camión el cual pasaba por ahí. Quedé inconsciente y desperté varios días después en un hospital el cual estaba en un pueblo cerca de aquel lugar donde quedé inconsciente. Vi que estaba esposado y cuando pregunté qué pasó, cómo llegué ahí y qué pasó con mis amigos, me dijeron que se encontró una chamarra el cual le pertenecía a mi amiga Rachel. También encontraron el auto destrozado. Yo les conté lo que pasó, sin embargo el oficial no me creyó. Sin embargo el doctor me miró con una cara el cual parecía de confundido. El doctor nos contó que hay una leyenda en el pueblo el cual decía que cerca del pueblo había un bosque el cual estaba rodeado por 4 montañas. En medio había una casa el cual le pertenecía a un hombre el cual mataron a su familia, y que un día simplemente desapareció y que tiempo después aparecía un ser el cual pocos han visto. Quedé plasmado y dije que porque no fueron las autoridades a comprobar y me dijo que no, ya que se cree que es una simple historia, pero ahora que me lo acabas de contar no sé qué pensar. Después de eso me llevaron preso y me culparon de la desaparición de mis amigos. Por más que cuente esta historia nadie me cree. Hace poco logré salir de prisión por falta de pruebas. Cuando regresé a mi casa miré por las noticias que más personas habían desaparecido y que no se encontraron rastros de aquellas personas. Lo más raro es que todos iban por una misma ruta, el cual era la misma a la que nosotros fuimos. Cuando investigué más sobre el tema encontré información sobre un tal Slenderman, el cual tenía la misma descripción del tipo al que vi. Por lo que pude encontrar, yo soy el único superviviente que pudo escapar de Slenderman. Sin embargo, algún día espero encontrarme con esa cosa para devolverle el favor. Así que, dime tú, si te atreverías a entrar a aquel bosque a desafiar a esa cosa. Solo recuerda que Slenderman te acecha.